Hablaremos hoy del periodo 1973-1976 en la historia argentina, caracterizado por una serie de breves gobiernos peronistas antes de la eclosión de un nuevo golpe militar en 1976. Este periodo entre el fin de un gobierno militar, el que fue del 66 al 73, y el comienzo de otro, del 76 al 83. Estos 3 años marcaron una serie de trágicos sucesos en nuestra historia que hoy analizaremos. Primeramente, hay que decir que entre los años 1973 y 1975, pese a todo lo que vamos a ver hoy, la economía argentina cumple un desempeño medianamente satisfactorio, que desmentía de alguna manera las perspectivas apocalípticas, pero también las fantasías peronistas de una Argentina potencia. Se inicia en estos años un fuerte crecimiento del sector agropecuario, especialmente del sector agrícola, que se prolongará hasta 1985, el cual supuso la apertura de nuevos mercados internacionales para granos y aceites argentinos, particularmente aquellos países socialistas, comunistas, petroleros o de incipiente industrialización. Esto se logra también en parte por vía de la promoción estatal, la influencia del INTA y de las innovaciones técnicas resulta clave, así también como la ayuda estatal por medio de créditos, subsidios y la ayuda técnica que también estaba comprendida dentro de la labor del INTA o del CONICET. Esta modernización del agro incluyó asimismo una fabricación local de tractores, de cosechadoras, de silos, unas mejoras notables en lo que hace al almacenaje y el transporte, la introducción de semillas híbridas y fertilizantes que aumentaron como nunca antes la productividad del suelo. También se introdujeron los plaguicidas y los herbicidas, se emplearon por vez primera en el campo argentino criterios empresariales modernos, aumentó la superficie cultivada alrededor de un 30% y la productividad del suelo en general. Esta mayor cantidad de hectáreas cultivadas tienen que ver en parte con la conversión de explotaciones ganaderas en agrícolas. Baja la producción ganadera y crece la agrícola. Los cultivos que aumentan sus cosechas de modo exponencial son el trigo, el maíz, la soja. Aumenta la producción de aceites, la maquinaria agroindustrial, como ya dijimos, mientras las exportaciones cárnicas se estancan. Esta situación de novedosa y venturosa de un crecimiento no solo del agro, sino también de la industria vinculada al agro, esto de que se pudieran por caso fabricar tractores, silos y otros elementos de infraestructura técnica en Argentina, es una situación harto positiva que se enmarca a su vez dentro de una situación más amplia de crecimiento sostenido de la industria entre los años 63 y 75, que conllevó este crecimiento sostenido de la industria una mayor racionalización, una competitividad superior a la que se advertía en periodos anteriores, así como el desarrollo de nuevas actividades industriales, una de ellas la agroindustrial.
Habíamos mencionado también en clases anteriores el fuerte crecimiento de la industria automotriz que exporta a otros países autos fabricados en Argentina, pero también al aumentar el volumen y la capacidad de compra del mercado interno, hay muchos argentinos que están en condiciones de comprar automóviles y de renovarlos en cada 2 o 3 años. Entonces se expande el mercado interno, aumenta el número de automóviles y mejoran los salarios, si bien no de un modo exagerado. Los trabajadores trepan al 45% de participación del PBI nacional. Durante el peronismo habían llegado a un récord histórico del 49% para caer luego fuertemente durante los gobiernos militares postperonistas, pero al regresar el peronismo al poder hay una recuperación considerable que, si bien no alcanza niveles de las décadas del 40 y del 50, se aproxima a estas cifras. Los sindicatos mantienen su poder negociador, los sindicatos siguen siendo mayormente peronistas, en una sociedad donde los salarios en general son relativamente altos y casi no hay desocupación, pese a que esta en un momento dado comienza a aumentar, y pese a que no todos los trabajadores están sindicalizados. Hay un sector precarizado que empieza a visibilizarse en estos años y se traduce en la desocupación, que todavía es corta, pequeña, pero avanza, así como un trabajo precarizado y la instalación de villas miserias alrededor de las grandes ciudades. Son fenómenos nuevos, todavía incipientes, poco significativos numéricamente, pero que van creciendo y van tornándose una preocupación. El Estado argentino, el gobierno nacional, sobre todo, pese al declamado liberalismo de los sectores propietarios, no disminuye su poder interventor en la economía, ni siquiera durante los gobiernos no peronistas. Dicta de esta manera el Estado o el gobierno central las leyes de funcionamiento de la economía, las regula, transfiere recursos del sector agrario exportador al industrial, otorgando créditos y subsidios, promueve compras de empresas estatales o contratos de obras públicas. Es un Estado típicamente keynesiano, interventor, fuerte. El problema de la puja entre sindicatos y empresas, mediada esta por el Estado, las negociaciones, es un problema que no se resuelve. Digamos que los trabajadores no obtienen todo lo que deberían obtener y los empresarios, por otra parte, si bien a veces avanzan por sobre los ingresos de sus trabajadores, no consiguen tampoco torcer el rumbo de la economía y marcar una nueva relación de fuerzas en las que predominen de manera definitiva. Es por ello que hacia 1973, cuando retorna de manera definitiva Perón al país y vuelven los gobiernos peronistas, se delinea la figura del pacto social y de la negociación entre las principales corporaciones, como ser entre la CGT, la Confederación General del Trabajo, que nuclea a los sindicatos mayormente peronistas, por un lado, y la CGE, que es la Confederación General de Empresas, que nuclea sobre todo a las empresas argentinas. Las corporaciones en este periodo son más fuertes, hay que decirlo, que los partidos políticos o que el sistema político en general. Hay fuerte desconfianza con respecto al sistema político democrático, de ahí en parte se explica la frecuencia de los golpes de Estado y la debilidad de los gobiernos constitucionales, ninguno de los cuales a partir de
del año eh, del año 1952 en adelante, ningún gobierno constitucional, habrá que esperar más de 30 años para que esto suceda, ningún gobierno constitucional logrará completar el mandato de 6 años, el mandato presidencial de 6 años. Antes de que esto suceda, de que se cumplan estos 6 años, sobrevendrá inevitablemente una y otra vez un golpe militar. Esto habla de la debilidad del sistema democrático, de la escasa confianza de la sociedad en el mismo, del poderío de las corporaciones, como ser los sindicatos, las organizaciones empresariales, la iglesia, el ejército, y por otro lado la poca incidencia del sistema de partidos. El peronismo mismo, que no puede participar en las elecciones, se concentra sobre todo en su movimiento sindical, una estructura corporativa por definición. También hay que decir que crecen la movilización popular y la violencia en general por izquierda y por derecha en clave militar, de enfrentamiento irreconciliable. Se busca destruir al adversario político. Es el caso de Montoneros, organización peronista de izquierda, guerrillera, de la cual ya hemos hablado en la última clase, que somete la espontaneidad del movimiento popular, mayormente peronista, convirtiéndolo en una organización rígida y en parte de una maquinaria de guerra apartada de la alternativa democrática. Ya veremos cómo y por qué. Habíamos dicho también que Perón en el año 72 había vuelto efímeramente al país y había concertado un acuerdo con Ricardo Balbín, que es líder de la UCR, de la Unión Cívica Radical, y se había apoyado, por otra parte, en el ala izquierda del movimiento peronista. Y había acordado, de alguna manera, no presentarse a las elecciones presidenciales de 1973. Estas se celebran el 11 de marzo de ese año. El candidato peronista es Héctor Cámpora. El vicepresidente es Vicente Solano Lima, un conservador fiel a los peronistas desde el año 55. Cámpora triunfa con casi el 50% de los votos, lo cual constituye una cifra apreciable, pero inferior a lo que solían ser los triunfos electorales de Perón en la década del 40 y en la del 50. Asume la presidencia Héctor Cámpora el 25 de mayo, respaldado por Perón y por el movimiento peronista de izquierda más que nada. Asisten a la ceremonia de asunción presidencial, como ya mencionáramos, figuras más que representativas de la izquierda latinoamericana como Salvador Allende, presidente de Chile, y Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba. La sociedad se halla movilizada, los militares son escarnecidos, se burlan de ellos, la gente asalta virtualmente la cárcel de Devoto en Buenos Aires para pedir la liberación de los numerosos presos políticos de la reciente dictadura. Cámpora se ve obligado a firmar una amnistía, mejor dicho, un indulto presidencial. El 20 de junio, es decir, cuando ya Cámpora lleva 3 semanas de gobierno apenas, regresa Perón de manera definitiva al país. Una multitud de unas 2 millones de personas lo espera en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desborda los controles, invade la pista, el avión se ve obligado a desviarse y aterrizar en una pista militar, en un aeropuerto militar.
el acto que se pensaba celebrar a un costado de la pista de aterrizaje en Ezeiza se tiene que suspender. Hay enfrentamientos entre los peronistas de izquierda y los de derecha, tiroteos, heridos, muertos, casi como un símbolo de lo porvenir. En estos enfrentamientos se imponen los sectores más fascistas, más de derecha del peronismo, que logran copar el escenario donde se planificaba que se preveía que Perón iba a dar un discurso que no da jamás. La ceremonia esta se suspende. El peronismo de derecha se impone de alguna manera sangrientamente. En estos años ya mencionamos que del otro lado del arco político, en la extrema izquierda, los peronistas se tornan mayoritarios, hay un sector que se radicaliza, si bien hay grupos de cierto empuje y cierta cantidad de miembros dentro de la izquierda que no son peronistas. El caso más relevante es el del trotskismo, que tiene un partido político por un lado y tiene una organización guerrillera por el otro, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Sin embargo, el grupo más poderoso, con mayor capacidad de fuego y mayor cantidad de combatientes, es Montoneros, brazo armado de la JP, la Juventud Peronista, perteneciente desde ya al movimiento peronista. Los montoneros crecen en número, en participación, se infiltran escasamente en los sindicatos, pero con mayor fuerza en áreas marginales, como ser villas de emergencia o barrios populares. También logran hacer pie en la universidad, en las universidades públicas, donde numerosos estudiantes con conciencia política, social, se pasan al peronismo o se hacen peronistas y optan por lo que se llama en estos años la tendencia, la línea revolucionaria de izquierda, de Montoneros. Se delinean ya antes incluso de que Perón volviera definitivamente al país dos líneas internas dentro del movimiento peronista. Por un lado, los que tienen como eslogan la patria peronista, que son los sectores de derecha, y por el otro lado, los que tienen como eslogan la llamada patria socialista, que son cada vez más decididamente los montoneros. A principios de 1973, cuando Cámpora asume la presidencia con el eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder, el peronismo de izquierda ocupa espacios de poder en el Estado. Por ejemplo, gana varias gobernaciones, hay varios gobernadores que son peronistas de izquierda. Provincias importantes, tales como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, son gobernadas por jóvenes dirigentes de montoneros. Estos también dominan dos o tres ministerios, hay dos o tres ministros que son de esta tendencia, menores de 30 años. Las universidades también se convierten en espacios de poder dominados en buena medida por la JP, la Juventud Peronista, así como muchas otras instituciones y departamentos estatales. Pero a partir de la renuncia de Cámpora, que se va a dar durante el mes de agosto, fueron perdiendo los peronistas de izquierda todas las posiciones. Perón primero, como veremos cuando asuma como presidente, e Isabel después, cuando Perón fallezca. Isabel Perón, su esposa, la vicepresidenta que llegará a la presidencia. Tanto Perón como Isabel promovieron las renuncias de ministros y gobernadores de esta tendencia radicalizada, y tras la muerte de Perón, las universidades fueron derechizadas, por así decirlo.
Los peronistas de izquierda entonces se lanzaron a competir con la derecha, con los peronistas de derecha, al interior del aparato partidario y sindical. Y esta competencia, esta puja, se tornará sangrienta. Lo mismo sucederá en las movilizaciones callejeras, como la que hemos mencionado de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, la famosa masacre de Ezeiza, cuando Perón vuelve definitivamente al país, o la concentración, el acto del 1 de mayo de 1974 en Plaza de Mayo, el Día del Trabajador, cuando se da la ruptura entre Perón y Montoneros. Los montoneros seguirán practicando actos de terrorismo, pasarán a la clandestinidad, asesinarán a personajes conspicuos, como ser nuevos sindicalistas. José Rucci, le toca a él, secretario general de la CGT, para contrarrestar. Ya en la época de Isabel Perón surge la llamada AAA, que es una organización paramilitar de derecha, represiva, la Asociación Argentina Anticomunista, o la Alianza Argentina Anticomunista, que principian, antes de que estalle el golpe del 76, una fuerte represión ilegal, no solo contra los peronistas de izquierda, sino también contra cualquier persona que pareciese, aunque fuese un poco de izquierda o fuese directamente de izquierda, peronista o no peronista. Entonces les decía, la tensión entre Perón y Montoneros hace eclosión el 1 de mayo de 1974, poco antes de que Perón, que ya era presidente, muera, pero era anterior, a partir del regreso del líder y de ciertas acciones y discursos suyos cada vez más explícitos, que se van tornando gradualmente y cada vez más abiertamente favorables a aquellos que están del otro lado de las posiciones políticas de Montoneros. En un primer momento, los peronistas de izquierda intentan camuflar ese rechazo del líder a su posición revolucionaria. Se habla de desviaciones tácticas de Perón, del entorno o del cerco que rodea al líder, de los traidores dentro del movimiento peronista. Pero ya a partir del 1 de mayo de 1974 se produce una ruptura definitiva. El 13 de... Bueno, antes de explicar qué es lo que dice Perón en una de sus últimas apariciones públicas, la del 1 de mayo del 74, hay que recordar que el 13 de julio, yo había dicho agosto, en realidad es julio, el 13 de julio del 73, renuncia el presidente Cámpora y también el vicepresidente Vicente Solano Lima. Por lo tanto, queda el poder presidencial acéfalo, asume Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, yerno de un personaje tenebroso que ya había comenzado a accionar en Madrid durante el exilio de Perón, que era José López Rega, secretario privado de Perón y por entonces ministro de Bienestar Social. De esta manera, Raúl Lastiri gobierna también un par de meses, tal como lo había hecho Cámpora. El gobierno de Cámpora fracasa. Las posiciones radicalizadas de izquierda son rechazadas dentro y fuera del movimiento peronista. El líder ya no las apoya más, pese a que en determinado momento se había valido de Montoneros, en parte para regresar al país y regresar al poder. Esta serie de renuncias entonces precipitan la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales en septiembre del 73. Esta vez Perón se puede presentar como presidente, como candidato a presidente, y como candidata a vice
se presentará su tercera esposa, Isabel Martínez de Perón. El 1 de julio de 1974 se producirá la muerte de Perón. Poco antes de que esto sucediera, entonces se produce esa famosa ruptura del 1 de mayo de 1974, 2 meses antes de la muerte de Perón. En Plaza de Mayo, el líder, el presidente, quien vuelve a ser presidente por tercera vez en la historia, presidente de Argentina, pronuncia su habitual, su tradicional discurso por el Día del Trabajador y fustiga fuertemente a la tendencia revolucionaria, a esos imberbes, como les llama literalmente, estos jóvenes militantes que, según Perón, se creen con toda la experiencia política, se creen con un poder y con unas atribuciones que no les corresponden. De alguna manera se inclina Perón por el ala más conservadora, más tradicional del movimiento peronista, los regaña públicamente a los montoneros que estaban formando una parte considerable de la multitud de Plaza de Mayo. Hay un intercambio de insultos entre montoneros y los peronistas de izquierda y los de derecha. Montoneros y la JP abandonan la Plaza de Mayo, dejándola semi vacía, y pasan a la clandestinidad. Estamos en pleno gobierno de Perón, un gobierno constitucional, y la estrategia, las acciones que van a ser retomadas por montoneros y por la JP, por la Juventud Peronista, serán básicamente las mismas, pero aún más cruentas que las que habían sostenido durante los años finales de la anterior dictadura militar, del 70 al 73. Ahora el gobierno es constitucional, es popular. Perón vuelve a la presidencia obteniendo el 62% de los votos. Es un triunfo sumamente amplio, aplastante, y no hay una legitimidad en lo que respecta a la cantidad de militantes y de votos que puedan plegarse para el lado de una alternativa revolucionaria. Si bien la JP y montoneros han crecido notablemente, no constituyen la mayoría del movimiento peronista. Y entonces su continuidad en lo que respecta a acciones terroristas, de secuestros y demás, se tornan decididamente ilegales, pero ya no dentro de un gobierno militar, sino dentro de un gobierno constitucional y popular peronista. Hay que decir también que la estrategia de Perón, durante su breve, su fugaz gobierno, que de un año apenas, hasta que muere, el 1 de julio del 73, o sea, gobierna menos de un año, del septiembre del 73 al 1 de julio del 74. La estrategia económica de Perón entonces se basa o reposa sobre tres pilares. Primeramente, un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, del cual ya hemos hablado. En segundo lugar, por un pacto social con los grandes representantes corporativos, empresas y sindicatos. Y por último, una conducción más centralizada de su propio movimiento, el movimiento peronista. Hasta entonces desplegado en varios frentes, diametralmente opuestos entre sí, la extrema izquierda contra la extrema derecha, por caso, y una serie de estrategias heterogéneas. Entonces lo que busca es unificar ese disgregado y excesivamente amplio movimiento peronista, otorgarle o hacer que recupere una impronta más tradicional, más cercana a lo que habían sido tradicionalmente el partido peronista, como el movimiento peronista, que no era un partido revolucionario, centralizarlo y eventualmente, tal como sucedió,
volcar su apoyo a los sectores más conservadores, más de derecha, y despreciar o dejar de lado a aquellos que buscan una Argentina socialista o comunista, bajo el manto del peronismo. Pero hay que decir que el gobierno fue corroído, el gobierno de Perón, el de Juan Domingo Perón primero y el de su esposa después, cuando él muere. El gobierno, los dos gobiernos peronistas fueron corroídos por los enfrentamientos internos, estos que estábamos mencionando, la presión militar, que no ceja, que no desaparece, así como la incapacidad de hacer cumplir plenamente los acuerdos y los controles diversos. El jefe de la CGE, de la Confederación General de Empresas, José Ber Helbart, un empresario nacional, asume como ministro de Economía de Perón entre el 73 y el 74, y es él quien lleva adelante el denominado Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, que apenas intenta superar las limitaciones al crecimiento de la economía argentina, sin socialismo nacional, ni tampoco pero tampoco con un nuevo capitalismo. Los objetivos siguen siendo intervencionistas, en menor medida nacionalistas y distribucionistas, y sin atacar intereses establecidos. Es decir, no se va adelante hacia propuestas más revolucionarias de socialistas, comunistas, como pretendía Montoneros y como temían los militares, pero tampoco se piensa establecer un nuevo capitalismo de cuño neoliberal. Se está muy lejos de eso. Entonces lo que se quiere hacer es llevar adelante la tradicional política peronista de expansión del mercado interno, de crecimiento de las exportaciones, no solo las exportaciones tradicionales, agrícolas, cuyas perspectivas son excelentes, como ya mencionáramos, por los buenos precios y los nuevos mercados que surgen, sobre todo de países socialistas como la Unión Soviética, que le compran granos, aceites a la Argentina, sino también incentivar ese proceso que había comenzado con Frondizi, pero más, digamos, con Frondizi de manera más sofisticada, técnicamente más sofisticada, pero que ya era uno de los propósitos característicos del peronismo, esta idea o este propósito de incentivar la industrialización del país, valiéndose en parte por convenios especiales, como el que se suscribe con Cuba para vender automóviles y camiones. Las empresas nacionales vuelven a verse respaldadas con créditos especiales, con un mecanismo del compra argentino, en las empresas públicas sobre todo, que le compran preferentemente a las fábricas locales argentinas. Se establece un control estatal de precios, que en un principio funciona, luego será un fracaso, como siempre ha sucedido en Argentina. Aumentan los gastos sociales en una sociedad, hay que decirlo, donde la pobreza era incipiente y la indigencia era casi nula. Aumenta el número de empleados públicos y de empresas estatales, lo cual contribuye a activar la economía interna, pero aumenta el déficit. En vez de apelar al autoritarismo y a la represión, como había hecho Onganía con el movimiento obrero, Perón recurre a la tradicional concertación de su movimiento, la concertación, el acuerdo con la mediación del Estado entre empresarios y trabajadores, para superar así el llamado empate entre los mismos. Esto comulga muy bien con la idea típicamente peronista de la comunidad organizada.
El acuerdo entonces entre empresarios y sindicatos establece un congelamiento de precios y una supresión por 2 años de las paritarias de las negociaciones sindicales tras un aumento insuficiente de salarios del orden del 20%. Los primeros resultados de esta política resultan espectaculares. Se frena bruscamente la inflación que se había desatado el año anterior, en el 72. Mejora notablemente la balanza de pagos en un primer momento por la buena coyuntura del mercado exterior, los buenos precios, el aumento de los buenos precios internacionales, los altos precios internacionales para los productos que Argentina ofrece en el mercado internacional. Crece el superávit, pero como aumenta el precio del petróleo en los mercados internacionales, aumentan asimismo las importaciones de las cuales no puede prescindir nuestra economía. Y a su vez el mercado común europeo se cierra para las carnes argentinas. El pacto social se cumple escasamente y la situación se complica antes de que se cumpliera un año de gobierno popular. O sea, cuando Perón ya estaba enfermo y a punto de morir, los problemas habían principiado. Por un lado, los empresarios generarán un desabastecimiento, sobreprecios, se desarrollará un mercado negro, exportaciones clandestinas, una magra inversión privada. Los trabajadores se hallan en un estado de rebeldía, vienen entonados de la lucha sindical que habían emprendido durante la última dictadura militar, menudean las protestas, las huelgas, las ocupaciones de fábricas. Perón los apoya en un primer momento y ellos obtienen mejoras salariales, pero en la última aparición pública del líder, posterior a la del 1 de mayo del 74, el último discurso que pronuncia Perón, muy poquito antes de morir, el 12 de junio del 74, el propio Perón pide casi dramáticamente disciplina a las partes, a empresarios y a trabajadores, y amenaza con renunciar. Al interior de la CGT se imponen los partidarios de la negociación dura, en la mejor tradición bandorista, encarnada ahora en su sucesor entre los metalúrgicos, que era el sindicalista Lorenzo Miguel. Cuando muere Perón, Isabel intenta construir una base propia de poder, rodeada con un grupo pequeño de fieles de escasa tradición en el peronismo, el principal de los cuales es el extraño y siniestro López Rega, el brujo, así llamado por sus prácticas esotéricas. Es un nazi, pero es un desequilibrado mental, una persona sumamente extraña, que había ya influido oscuramente durante el último tramo del exilio de Perón en Madrid, y que tras su muerte se adueña casi, podríamos decir virtualmente, del gobierno de Isabel y la presiona, esta sede, sin ningún problema, para que se derechice. Entonces Isabel Perón, la nueva presidenta, la vicepresidenta que deviene presidenta tras la muerte de su marido y el presidente Perón, lo que hace Isabel, siendo presidenta entre los años 74 y 76, es tejer nuevas alianzas con militares y empresarios, rompiendo las que había logrado concertar Perón. Renuncia Helbart, el ministro de Perón, a poco tiempo del fallecimiento del líder,
y este sector más de derecha del movimiento consigue descabezar la conducción del sindicalismo opositor en la CGT, los derroca del poder, los saca de sus sindicatos a dirigentes sindicales tales como Raimundo Ongaro, Agustín Tosco y René Salamanca. De esta manera disminuye la agitación gremial considerablemente. En el 75, el penúltimo año de gobierno peronista con Isabel, la crisis económica se desata, la inflación se torna incontrolable, el déficit crece, hay serios problemas con la balanza de pagos, la puja distributiva entre empresarios y trabajadores es encarnizada. En el mes de marzo de ese año 75, el gobierno cede y acepta nuevas negociaciones paritarias. Los trabajadores obtienen un aumento del promedio del 40%, pero el 2 de junio de ese mismo año se produce el llamado Rodrigazo. Celestino Rodrigo, nuevo ministro de Economía del equipo de López Rega, establece una devaluación del 100% de la moneda argentina y un aumento de tarifas de combustibles similar o superior. Los sindicatos se lanzan a la lucha. Los aumentos que se exigen y se obtienen rondan el 200% de aumentos salariales, pero el gobierno no los homologa. Los trabajadores resisten masivamente, se movilizan a Plaza de Mayo, realizan un paro general de 48 horas, Isabel cede, los aumentos finalmente son homologados por el gobierno, pero la inflación se los come a estos aumentos en apenas un mes. Se da entonces un hecho inédito, los trabajadores peronistas parando, movilizándose masivamente contra un gobierno peronista. Mientras tanto, crece la represión, sobre todo de todos aquellos que son o se sospechan de izquierda. La AAA, esta organización parapolicial ilegal, empieza a matar, a torturar, a secuestrar a la gente, como un anticipo de lo que en poco tiempo más será la dictadura militar. Estamos todavía en un gobierno democrático, pero las normas legales, constitucionales, comienzan a ser violadas sistemáticamente por el propio gobierno peronista, de manera solapada. También lo hace la izquierda, la extrema izquierda, desde ya. Ya hemos hablado de Montoneros, que prosigue con su lucha armada, ilegal, en este momento. El ERP, el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo, establece un foco de lucha en la selva tucumana. Y en el año 75, justamente emulando el llamado foquismo revolucionario, la guerrilla al estilo cubano, esta idea de tomar pequeños sectores marginales por parte de la guerrilla revolucionaria para ir gradualmente ganando territorios mayores y lograr vencer a los ejércitos convencionales. Una estrategia que yo les había comentado, la clase última solo fue exitosa una vez en la historia con Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba. Todos los intentos posteriores por repetir esta experiencia fracasaron de manera estrepitosa y sangrienta. Es lo que sucede en la selva tucumana durante el año 1975 con el ERP. La presidenta Isabel autoriza la represión militar, el ejército interviene directamente y masacra, sofoca sangrientamente a la guerrilla trotskista en el norte de nuestro país. La crisis económica continúa y precipita la crisis política.
La inflación sigue siendo galopante, los mecanismos de indexación se generalizan, las corridas hacia el dólar se dan una y otra vez. López Rega y Rodrigo se ven obligados a renunciar y se ensaya sin éxito el reemplazo de Isabel por Ítalo Luder, presidente del Senado, otro peronista, pero este reemplazo no pasa de ser temporal. Isabel vuelve a la presidencia sobre fines del 75, principios del 76, pero el gobierno se halla notablemente debilitado y crecen los rumores de golpe militar. El 24 de marzo de 1976, entonces, los militares, una vez más, toman el poder en nuestro país, organizan otro golpe de Estado, detienen a la presidenta y entonces se iniciará la última de nuestras dictaduras militares, la del llamado proceso militar de 1976-1983, que será la más sangrienta de todas las dictaduras militares de la historia argentina.